al libro de los Hechos, capítulo 2. Si usted puede ir conmigo, hoy llegamos al último mensaje de estos 3 mensajes basados en la enseñanza que nuestros niños van a aprender en la escuela bíblica de vacaciones. Dice Hechos capítulo 2, si usted puede ir conmigo al versículo 22 al 36. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Y como siempre les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Muy bien, si usted tiene su Biblia, quiero leerla, puede leer junto conmigo, usted puede leer ahí con su vista. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veja al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de que Jesús es el plan perfecto de Dios. Ahora, dése cuenta que en la historia de la redención de la humanidad, Dios pensó en un plan que lo podemos ver a lo largo de toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos presenta su plan perfecto para salvación, y su plan perfecto para salvación se llama Jesús. Desde el inicio de la escritura, Dios pensó en un sustituto, alguien que tomara el lugar del pecador para que pudiera alcanzar el perdón ofrecido por él. Así que desde los tiempos en que Dios hizo su pacto con Abraham, la nación judía ha estado en espera de ese Mesías. Como Dios había prometido un Salvador, ellos estaban a la espera de un Mesías que estaba a punto de venir en la persona de Jesucristo. Ahora, recuérdense que Mesías significa ungido. Les dije al inicio de estos 3 mensajes que la palabra Mesías y la palabra Cristo es el mismo significado, que significa ungido o elegido. El nombre de Jesucristo significa Jesús es el Mesías. Las 2 palabras significan lo mismo. En tiempos bíblicos, ungir a alguien con aceite era una señal de que Dios estaba consagrando a esa persona o apartando a esa persona para una función especial, para un propósito especial ordenado por Dios. Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, él habló del Mesías como tal. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, en el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno y príncipe de paz. Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, estaba anunciando al Mesías. Pero el asunto aquí cambia porque la nación judía había anhelado un Mesías guerrero. ¿Se recuerda que le he hablado de esto? Uno que peleara por ellos. Ellos creían que cuando viniera el Mesías, todo se iba a enderezar, todo iba a quedar en su lugar. Y eso los iba a llevar a ellos a la victoria sobre sus enemigos, y también iba a abrir el paso para las bendiciones de ese reino prometido por Dios aquí en la tierra que él traería el Mesías. Entonces, cuando los judíos vieron a Jesús, su vida y su muerte, lo último que ellos pensaron fue que él fuera el Mesías. No quisieron comprender que Jesús era el Mesías y el plan perfecto de Dios. No había otra manera de que el mundo fuera salvo, dice la Escritura, sino únicamente por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. R.C. Sproul decía que Dios desde la eternidad pasada ideó un plan que no era provisional. R.C. Sproul dice: es un plan A sin un plan B. O sea, Dios tenía un solo plan para la historia. Y él termina diciendo que bajo este plan Dios decretó que él salvaría a la humanidad caída con el fin de que este plan funcionara en la historia. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo con el objetivo y el diseño específico de lograr la redención. El plan de Dios era la redención y ese plan incluía a Jesucristo. Jesucristo es el plan perfecto de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, si usted conoce la historia, Hechos capítulo 2 habla del día de Pentecostés, cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo llegó a los creyentes y se repartieron lenguas en que todos entendían lo que se estaba enseñando. Cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, el Espíritu Santo estaba preparando el escenario para el sermón que el apóstol Pedro estaba a punto de predicar. Es más, el pasaje que acabamos de leer es parte del sermón del apóstol Pedro. Recuérdese que el apóstol Pedro fue aquel quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro también fue testigo de los milagros que estudiábamos la semana pasada. Y ahora lo vemos aquí desafiando a su pueblo, desafiando a los judíos. Él estaba proclamando la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo. Todas estas cosas, vida, muerte, resurrección y exaltación, fueron parte del plan de Dios. Plan perfecto de Dios para el perdón de nuestros pecados. Ahora mire, es importante resaltar que este sermón marca el inicio del testimonio de la iglesia en el cumplimiento que se le había dado a los apóstoles de ir y predicar la palabra. El testimonio de los apóstoles en Hechos 1:8 de ir y ser testigos donde quiera que fueran. Con el sermón en Pentecostés, Pedro presenta ese testimonio de la iglesia cristiana al mundo, el cual declara que Jesucristo es el Señor crucificado, resucitado, y que Dios lo escogió como parte de su plan perfecto para la humanidad. Lo interesante es que Pedro aquí proclama valientemente a Jesús como el Mesías, y su mensaje fue sorpresivo e incluso un poco indignante para aquellos que estaban allí presentes. Recuerde que muchos de los que estaban allí presentes habían sido parte de la trifulca que había ejecutado a Jesús, acusándolo de ser un hereje porque él mismo se declaraba Mesías. En Juan capítulo 4, versículo 25 y 26 dice: y la mujer le dijo, hablando de la mujer samaritana: sé que ha de venir un Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas estas cosas. Ahora note lo que Jesús le responde. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Parte de las personas que estaban en Pentecostés fueron las mismas que estaban pidiéndole: crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahora Pedro anuncia a Jesús como el Mesías de Israel, presentándolo con valentía. Este hombre fue el mismo que declaró: les dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue testigo de los milagros de los que hablábamos la semana pasada. Él vio cómo la gente llegaba sin piernas, ¿se recuerda? Y salían con una pierna completa. Él vio cómo las personas llegaban sin brazos y salían con brazos reconstruidos. Ahora es él quien, lleno del Espíritu Santo, puede declarar la verdad de que Jesús
realmente es el Cristo y el plan perfecto de Dios para la redención de la humanidad. Entonces Pedro, al darse cuenta de que los presentes le iban a exigir una evidencia, es decir, a ver, si Jesús realmente es el Cristo, el Mesías, danos una prueba de ello. Como él sabía que ellos iban a debatir en ese aspecto, él se prepara para dar respuesta y lo hace por medio de 4 afirmaciones. La primera en sus notas, la primera afirmación de la cual Pedro habla es de la vida de Cristo. La vida de Cristo. Mira el versículo 22, si es tan amable conmigo ahí en su Biblia. Varones israelitas, oíd palabra. Escuche bien, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios que Dios hizo en vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro inicia mostrándole a todos los que estaban allí la vida de Cristo, al igual que como lo había hecho al inicio de su mensaje. Si usted puede ver en el capítulo 2, versículo 14, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Al igual que como lo había hecho el apóstol Pedro, retó a los que estaban ahí siendo testigos de Pentecostés y ahora estaban escuchando el mensaje del Cristo crucificado. Había 2 verdades que ellos no podían negar y declaraban que Jesús realmente era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían crucificado al Hijo de Dios y el Hijo de Dios, ahora Pedro lo llama el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él nos presenta 2 verdades que consistían en un hecho que no se podía negar. En primer lugar, ahí en sus notas, Dios había obrado milagros por medio de Jesús y ellos habían sido testigos de ellos. Habían traído a sus enfermos. Esta gente que estaba allí había traído a sus enfermos y Dios de una forma especial les había manifestado su poder sanándolos por medio de Cristo. Se recuerda la semana pasada en Mateo 15:30, y se acercó mucha gente que traía consigo a sus cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Y subraya esto, por favor, los sanó. Ellos habían sido testigos de eso. Ellos no podían negar que Jesús realmente sanaba a personas. Pero note la segunda verdad, número 2. Dios era muy generoso por su misericordia, porque la salvación se ofrecía a Israel a pesar de su incredulidad. A pesar de que ellos no creían, fue a ellos a quien Dios envió a Jesús. Ellos no solamente no creían en Jesús, ellos rechazaron a Jesús, y algo en lo que ellos también habían sido testigos. Dios había enviado a Jesús al mundo. Note lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Subraya esto, por favor, al judío primeramente. El mensaje principal de salvación vino para los judíos y también al griego. Pero ¿qué pasó entonces con el pueblo? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que hablar de la vida de Cristo, el apóstol Pedro en su monumental mensaje lo describe de 3 maneras. En primer lugar, allí en sus notas, lo describe como Jesús Nazareno. El llamarlo de esta manera no era algo nuevo. Es más, este fue el nombre por el que Jesús fue conocido comúnmente. Jesús Nazareno. Y conocido durante todo su ministerio terrenal. En la entrada triunfal, en Mateo capítulo 21, versículo 11, la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús Nazareno. En Marcos 10:47 dice la Biblia que oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo dice, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús Nazareno. Este calificativo lo identifica con su pueblo natal, es decir, un pueblo llamado Nazaret. En el original la frase incluso pudiera traducirse como Jesús de Nazaret. Este fue el nombre, fíjense qué interesante esto, porque este fue el nombre que Pilato mandó a poner en la cruz como una burla de quien él decía ser. En Juan capítulo 19, versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey
de los judíos. Pedro lo usó en otras ocasiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando sanó a un hombre que estaba cojo, el apóstol Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El apóstol Pablo también lo usó en su defensa cuando estaba ante el rey Agripa. Dice en Hechos 26:9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Incluso Natanael, quien después vendría a ser uno de los 12 discípulos, en su faceta de incrédulo creyente, es decir, 50-50, dudó de algo bueno que pudiera salir del pequeño pueblo llamado Nazaret. En Juan capítulo 1:46 dice: Natanael dijo: ¿acaso puede algo bueno salir de Nazaret? Y de ahí nació Jesús. Y le dijo Felipe: ven y ve, porque hemos encontrado al Mesías. Entonces Pedro, al hacer uso de este calificativo, Jesús Nazareno, estaba dándoles una pequeña reprimenda al pueblo. Pero para nosotros este nombre refleja la maravillosa disposición de nuestro Señor, escuche bien esto, de dejar su gloria en el cielo y escoger vivir en una aldea, es decir, en un pueblo pequeño de otro poblado llamado Galilea. Entonces, hermanos, Pedro lo describe como Jesús Nazareno. Ahora, note en segundo lugar, Pedro también lo describe como varón aprobado por Dios. Esa expresión aprobado literalmente significa mostrar o exhibir, demostrar o acreditar. Tiene la connotación de aprobar algo. Cuando Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el mismo Señor Jesús le respondió en Mateo 16:17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Escuche bien esto: porque no te lo reveló ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo fue aprobado por Dios. Fue Dios quien le dio la aprobación a Cristo en esta tierra. Él fue exhibido como Dios en carne humana y eso fue confirmado por el mismo Dios. No existe cargo superior al Mesías, el rey ungido de Dios. Mateo 3:17 dice: hubo una voz del cielo que decía en el bautismo de Jesús: este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero nota en tercer lugar, Pedro también describe a Jesús como un hacedor de milagros. Este fue el medio por el cual Dios probó a Jesús, aprobó a Jesús. Con maravillas, dice el versículo 22, prodigios y señales. El doctor MacArthur dice que Dios confirmó a Jesús como el Mesías por los diversos medios y obras sobrenaturales. Esto nos indica que los muchos milagros hechos por Jesús nos proveen la evidencia que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Milagros que vemos desde su nacimiento virginal hasta su resurrección, saliendo de una tumba después de 3 días de estar allí. Así que podemos decir, como Nicodemo afirmó esta verdad al venir a Jesús de noche. En Juan capítulo 3, versículo 2, Nicodemo dice, viniendo a Jesús de noche, dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora note la siguiente frase: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios aprobó a Jesucristo. Hoy en día hay tantas corrientes famosas, pero una de ellas, una corriente famosa de críticos racionalistas que se han inventado o quieren descubrir quién es el Jesús histórico. El Jesús histórico, no el Jesús milagroso. Ellos tratan de investigar quién es el Jesús histórico. El problema, escuche bien, es que cuando usted quiere tomar a Jesús como el Jesús histórico y separar sus milagros de él, no hay mucho que decir de él. Sus milagros son parte de la aprobación que Dios le dio. Los milagros son poderosas expresiones del poder de Dios, diseñados con el propósito de captar la atención de las personas y mostrarles la verdad espiritual. Así que la vida y la obra de Jesús mostró evidencia suficiente para afirmar que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero mire, tristemente los seres humanos cometieron el pecado más grande que se pueda cometer. ¿Sabe cuál es ese? Rechazar a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, note en segundo lugar, el apóstol Pedro nos da una segunda afirmación en su mensaje. En segundo lugar, Pedro habla sobre la muerte de Cristo. Mira el versículo 23 ahí en sus Biblias. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro los estaba señalando como los asesinos del Mesías. Pedro estaba enfrente de esta multitud de personas. Dice la Biblia que se convirtieron como 3,000. Imagínense cuánta gente había ahí. Toda esta gente estaba allí y Pedro dice: ustedes lo atraparon, ustedes lo ataron, ustedes lo golpearon, ustedes lo crucificaron. Pedro responde a la objeción que todo pueblo tenía sobre Jesús. Si Jesús era el Mesías, se preguntaba el pueblo, ¿por qué fue una víctima? Si Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, preguntaba el pueblo, ¿por qué no usó su poder para evitar ir a la cruz? Bueno, Jesús, hermanos, y si usted alguna vez se preguntaba esto, si Jesús era Dios, ¿por qué no evitó ir a la cruz? Déjeme responderle. Jesús tuvo el poder suficiente para deshacer a todos los que fueron parte de su aprehensión y crucifixión. O como lo dice Max Lucado en su libro, Con razón le llaman el Salvador. Max Lucado dice que los ángeles estaban esperando que Jesús les diera una señal para hacer algo con la tierra. Él dice, y déjeme citarlo, Max Lucado en su libro, Con razón le llaman el Salvador, hablando de los ángeles, él dice: solo danos la orden, dice él, que decían los ángeles, solo danos la orden, Señor, y todos estos demonios se transformarán en huevos revueltos. Pero la respuesta de Pedro, escuche bien, va más allá, afirmando que Jesús no fue una víctima, tal y como el apóstol Juan también lo declara. Juan 10, 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús. Versículo 18: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Pero nota el versículo 23 que acabamos de leer: entregado por el determinado consejo y anticipado. Pedro sabía que la muerte de Jesús era parte del plan que Dios ya había establecido. La expresión entregado describe a alguien que se rinde ante sus enemigos. Eso fue lo que Jesús hizo. Dios entregó a Jesús para que fuera el Salvador del mundo, lo cual suponía entregarlo a sus enemigos, aquellos que lo crucificaron. Jesús fue traicionado por Judas, quien lo entregó a los líderes religiosos, quienes lo entregaron a los romanos para que lo ejecutaran. Todo esto fue un hecho de acuerdo al consentimiento de Dios. Mire, la cruz, nada en la cruz tomó a Dios por sorpresa, sino que era parte de su plan divino. Todo lo que sucedió a Jesús estaba bajo el control de Dios. Su plan nunca lo interrumpió el gobernador romano o algún oficial judío. Esto sobre todo animó a los que enfrentaron opresiones durante el tiempo de la iglesia primitiva, el saber que Jesús fue crucificado como parte del plan divino. La palabra conocimiento ahí se refiere a la voluntad, el diseño, el propósito de Dios. Jesucristo fue entregado a la muerte debido a que Dios lo planeó y lo ordenó. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. El apóstol Pedro estaba convencido de que todo lo que había pasado en la cruz era parte del plan divino. El hecho de que Pedro afirme anticipado conocimiento nos indica que era mucho más que saber de antemano lo que iba a suceder. Fue por permiso, dice el apóstol Pedro, que los eventos de la cruz se llevaron a cabo. El permiso de Dios, el determinado consejo de Dios. Pedro resalta firmemente el punto de que Jesús fue entregado a la muerte por medio del plan eterno de Dios.
Pero aquellos que lo rechazaron y pidieron su ejecución eran responsables de sus acciones. Note cómo Pedro los describe: manos de inicuos. Subraya eso, por favor. ¿Sabe qué significa eso? Gente sin ley. Eso significa. Manos de inicuos significa gente sin ley. Pedro estaba señalándoles en su cara lo que ellos eran y lo que habían hecho. Él no se acobardó al decir: ustedes crucificaron al hombre que Dios envió. Ellos fueron instigadores de la ejecución de Jesús. Dios usó hombres malvados para lograr su propósito. Pero escuche bien, Dios usó hombres malvados para lograr su propósito, pero no les violó su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos pudieron haberse arrepentido. Ellos pudieron haberse negado a crucificar a Jesús, pero no lo hicieron. Y el hecho de que no lo hayan hecho fue que su culpa terminó condenándolos. Pedro nos presenta la soberanía de Dios junto a la responsabilidad del hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Jesús, refiriéndose a su camino a la cruz, dijo en Lucas 22:22: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero escuche bien, ay de aquel hombre por quien es entregado. Subraya eso, por favor. Ahí está la soberanía de Dios, pero la voluntad de los seres humanos. La voluntad de los seres humanos. Esto deja en claro que nosotros somos responsables no por los planes de Dios, sino por nuestros propios pecados. Usted no puede decirle a Dios: Dios, ¿por qué permitiste que yo hiciera esto? Mire, a veces esa corriente como que es famosa, ¿no? Especialmente en un mundo lleno de internet. Dios, ¿por qué permitiste que yo hiciera esto? No, Dios nos da nuestra propia voluntad. Y Pedro hizo culpables a todos los que estaban allí, todos los judíos que estaban allí, porque su primera preocupación, la preocupación de Pedro, no era agradar a su audiencia. La preocupación de Pedro era decirle a ellos la verdad. Y la verdad es que ellos realmente habían crucificado al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Mire, esa decisión que ellos tomaron de echarse la culpa, de crucificar a un hombre inocente, Israel vivió el momento más sombrío de la historia por haber cometido ese abominable pecado de rechazar al Cristo, al Hijo del Dios viviente. La muerte de Jesús confirmó que él era el Mesías. William Barclay, el comentarista, afirma que siempre que se menciona la cruz en el libro de los Hechos, se hace con un sentimiento de horror ante el crimen que se cometió. Y es interesante porque cada vez que Pedro predica acerca de la cruz, él dice: al Jesús que ustedes crucificaron. Pero déjeme terminar la cita de Barclay. Aparte de otras cosas, dice él, la cruz es el mayor crimen de la historia. Muestra supremamente hasta dónde pudo llegar el pecado, que tomó la vida más maravillosa que haya habido jamás y la estampó en una cruz. Hechos capítulo 3, versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero tanto ellos como judíos eran tan culpables como Pilato, lavándose las manos y diciendo: yo no tengo nada que hacer aquí. Ambos grupos fueron culpables. Ahora, noten en tercer lugar, porque Pedro no para ahí, Pedro va más allá en su mensaje. Y Pedro no solamente habla de su vida, Pedro no solamente habla de su muerte, sino que Pedro hace énfasis en la resurrección de Cristo. Pedro habla acerca de la resurrección de Cristo, como diciendo: ustedes lo asesinaron, pero Dios lo levantó de los muertos. La resurrección de Cristo, hermanos, no solo fue el tema central de la predicación apostólica, sino que también es el punto culminante de la historia redentora. Nos muestra, más allá de toda duda que puede existir, que Jesús realmente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero también su resurrección es una garantía de que un día usted y yo vamos a resucitar con Él. ¿Se recuerda del himno que dice: porque Él vive, yo triunfaré mañana? Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Romanos 6, versículo 4 al 5 dice: porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, subraya esto, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo resucitó, un día usted y yo vamos a resucitar con él. 1 Corintios 6:4, el apóstol Pablo dice, y Dios que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. 1 Corintios 15:22, el apóstol Pablo dice, pues si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. El hecho de que Cristo haya resucitado es una prueba de que nosotros también vamos a resucitar con él. Mire, la resurrección es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo. Y si Dios no lo hubiera aceptado, entonces su muerte fuera un simple acto de un héroe que entregó su vida, o la muerte patética de un simple hombre, o la ejecución hecha por fraude. Pero Dios aceptó su sacrificio. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El doctor MacArthur dice que la mayor prueba de que Jesús es el Mesías no es su enseñanza o sus milagros o ni siquiera su muerte, es su resurrección. Es el tema central del sermón de Pedro, dice él. Después de dedicar un versículo a la vida de Cristo y otro versículo a la muerte de Cristo, fíjese qué interesante. Ahora dedica 9 versículos para hablar de su resurrección. Israel lo rechazó, Israel lo crucificó, pero Dios lo levantó de los muertos. Hechos capítulo 4, versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora mire, cuando Cristo resucitó, Dios le soltó, dice el versículo 24, le soltó de los dolores de la muerte. La muerte no pudo retenerlo, no tenía el poder suficiente para mantenerlo con ella. Cristo tiene el poder supremo sobre todas las cosas, incluyendo el poder sobre la muerte. Cuando resucitó a Lázaro, dejó en claro quién realmente era él ante la incredulidad de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. En Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos reunidos en una casa, él dice en Lucas capítulo 24:46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así que con el propósito de confirmar aún más que la resurrección era parte del plan de Dios para el Mesías, Pedro cita un pasaje profético en el libro de los Salmos escrito por David, que aunque está escrito en primera persona, es una clara mención a la resurrección de Jesús. En el Salmo 16, 10 al 11, el Salmo escrito por David, David está hablando en primera persona, pero es una clara mención del Mesías. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todos los seres humanos cuando muramos vamos a ver corrupción, es decir, nuestro cuerpo va a entrar en ese estado de descomposición. Jesús no. Pedro menciona la confianza plena que Cristo tenía en Dios mientras caminaba hacia la cruz. Dice el versículo 25 de Hechos, veía el Señor siempre delante de mí,
porque está a mi diestra. Esta fue la clave de su confianza. Jesús mantuvo su confianza en Dios a pesar del sufrimiento que pudiera estar experimentando. La diestra, cuando él habla de la diestra, simboliza la protección. En una ceremonia de bodas, el novio se coloca a la derecha de la novia. En el mundo antiguo, un guardaespaldas permanecía a la derecha de aquel a quien estaba protegiendo. Fíjese, se ponía a la derecha de quien estaba protegiendo, porque así con su escudo podía cubrir a la persona que estaba protegiendo y tenía la mano derecha libre para poder defenderlo. Al darnos cuenta de lo que Pedro está diciendo aquí, nos habla de la inmensa confianza que Jesús tuvo en su camino hacia la cruz. Ni siquiera la cruz pudo refrenar su gozo. Dice el versículo de los Salmos y aquí que su gozo, versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Su gozo descansaba en la confianza que él tenía en Dios, sabiendo que él saldría de esa tumba victorioso. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Durante 3 días en esa tumba, el cuerpo de Cristo no experimentó corrupción, no entró en ese estado de descomposición. Ahora Pedro podía llegar a la conclusión de todo el asunto, haciendo énfasis en la declaración de David como profeta de Dios. Mira el versículo 29 en Hechos 2:29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profetas y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Mire lo que dice Hechos capítulo 5 en sus bosquejos, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Pedro habla de la vida, Pedro habla de la muerte, Pedro habla de la resurrección y por último, Pedro habla de la exaltación de Cristo. Subráyalo, la exaltación de Cristo. Cristo vino a vivir como uno de nosotros. Cristo murió y fue sepultado. Cristo resucitó, pero Cristo fue exaltado. Dice el versículo 33. Mire conmigo el versículo 33. Así que subraya esta frase: exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús no solo resucitó de entre los muertos, sino que también fue exaltado en un lugar de honra, de gloria y de poder. Cuando Pablo habla acerca del lugar de honor que ahora Cristo ocupa en el cielo, dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Pedro vuelve a hablar de la diestra de Dios en el versículo 33. Les dije que era una posición de honor, de exaltación. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó de estar físicamente con los discípulos. El hecho de que Jesús se sentara a la diestra de Dios significaba la consumación de su obra, su autoridad como Dios y su coronación como rey. En Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En su mensaje, el apóstol Pedro ahora lleva a sus oyentes a entender el propósito del por qué el día de Pentecostés. Lo que ellos acababan de ver en el día de Pentecostés y las lenguas repartidas como fuego era la promesa de que Dios iba a enviar a su Espíritu para dar inicio a la era del Mesías. Ahora Jesús fue resucitado y glorificado. Dios estaba cumpliendo la promesa hecha por medio del profeta Joel. En el capítulo 2 del libro de Joel,
versículos 28 y 19 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando una profecía de lo que iba a ocurrir en el día de Pentecostés. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Miren lo que dice Juan 7:39. Esto dijo del espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Para probar que Jesús es el Mesías por medio de su ascensión y exaltación en su mensaje, ahora Pedro en su mensaje aquí en Pentecostés vuelve a citar otro salmo, y si quieren anotarlo, hay un margen de su Biblia, es el Salmo 110. Y aunque aquí también el autor es David, y también David habla en primera persona, esta es otra mención acerca de lo que Dios iba a hacer con el Mesías. El Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David no fue exaltado a la diestra de Dios cuando él murió. Jesús fue llevado a la diestra de Dios. Y la prueba de esto fue que lo que estaban experimentando en Pentecostés, poner a los enemigos de alguien por estrado de sus pies, es una figura retórica que denotaba la sumisión de aquellos a los cuales estaba gobernando. Pedro ha dado evidencias, hermanos, por medio de su mensaje, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuérdense que fue él quien hizo esa declaración. Ahora en su mensaje en Pentecostés, él dio 4 evidencias claras de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el Mesías de quien los profetas hablaron, al que estaban esperando. Pero la conclusión de todo se resume en el versículo 36, y le pido que lo vea conmigo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Subraya eso, por favor. En Hechos 4:11, el mismo apóstol Pedro declara: este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Déjeme decirle algo para terminar. Usted no puede rechazar a Cristo sin darse cuenta que ha cometido el error más grande de su vida. Usted no puede rechazar a Jesús sin darse cuenta que usted ha cometido el error más grande de su vida. Así que Dios le ha permitido a usted escuchar este mensaje para entender que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, y mientras usted cierra sus ojos, medite en esto. ¿Ha rechazado usted a Cristo Jesús como su Salvador? ¿Ha rechazado usted a Cristo Jesús como su Salvador? Porque si en más de alguna ocasión lo ha hecho, usted ha cometido el error más grande de su vida. El error más grande de su vida. Pero la bendición de esto es que usted tiene una oportunidad. Y la oportunidad es que usted está aquí hoy. Y usted ha escuchado esto. Y Dios le está dando la oportunidad de enmendar su error. Recibir a Cristo como el Señor de su vida. Él ya es Señor. Él ya es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta es si es su Señor, su Salvador. Les recuerdo que en nuestro corazón todos tenemos un trono. Y si Cristo no está sentado en ese trono, yo estoy sentado en él. Él necesita ser el Señor de nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escucharla.
Gracias, Señor, porque ante todas las cosas que podemos escuchar en el mundo, este mensaje prueba por medio de 4 afirmaciones que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, porque por medio de este mensaje podemos comprender de que a pesar de haber cometido el error más grande de haberte rechazado, tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, alcanzar el perdón de nuestros pecados, llegar ante tu presencia con regocijo, como dicen los salmos. Podemos acercarnos a ti y encontrar lo que necesitamos, porque tú, mi Dios, eres la pieza que falta en nuestra vida. Jesús es la pieza que hace falta en nuestra vida. Jesús es el plan perfecto de Dios para nuestra salvación. Gracias, Dios, por la cruz. Gracias por haber enviado a tu Hijo por amor a nosotros, entregando su vida por la nuestra. Gracias porque a lo largo de estas 3 semanas hemos entendido con pruebas reales que Cristo Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, que esta semana podamos meditar en el hecho de que si alguna vez hemos rechazado a Jesús como el Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y buscar el perdón de nuestros pecados. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jehová Dios hizo para nosotros. Hoy es el día en el que podemos ser salvos. Señor, te pedimos perdón por nuestros errores y porque tal vez en algún punto de nuestra vida negamos tu poder, negamos quién eres. Rechazamos a Cristo Jesús. Dudamos del poder que tú tienes sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos esta semana a meditar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que por favor se paren y vamos a cantarle a Él por tu sacrificio, Dios. Y por tu sacrificio me acercaste a ti. Quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí y tu misericordia es